Vamos a abordar otro tema, en este caso en particular nos vamos a poner en contacto con Manuel López y vamos a hablar fundamentalmente sobre lo que pasaba en Rosario, esta 15ª edición de la Marcha del Orgullo que se realizó en Rosario con la participación de más de 25.000 personas. Manuel López, que obra de coordinador y organizador, bueno, ya está con nosotros en línea, le damos la bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Manuel, contanos un poco acerca de cómo se desarrolló esta actividad, cuáles fueron los sectores que se dieron cita, fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos hablando de, no se realizaba desde el 2019, ¿no? Exacto. La Marcha del Orgullo en Rosario, la primera fue en el año 1996. Pido disculpas por los bocinazos si se escuchan de fondo. Sí. Eh, la primera marcha fue en el año 96, en el primer encuentro nacional de personas LGTB que se hizo en Argentina, Sí. que se hizo acá en Rosario, en el Centro Fontana Rosa, en su momento se llamaba el Bernardino Rivadavia, que fue la primera vez a nivel nacional que se hizo eso. Fue pocos años después de la primera Marcha del Orgullo que se hizo en Argentina, que fue en la ciudad de Buenos Aires en el 92. Durante algunos años no se hizo la marcha, después en 2008 empezó de manera ininterrumpida a hacerse, hasta el año pasado, que producto de la pandemia, desde la comisión organizadora, obviamente evaluamos que la situación epidemiológica implicaba que había que cuidarse mucho, no existía la vacuna. Claro, Estamos claro, hablando claro. que nosotros siempre empezamos la organización en julio quizás, o en junio, entonces en ese momento no existía la vacuna en, para pensar una marcha del orgullo presencial, la cambiamos por actividades virtuales. Pero bueno, este año ya el plan de vacunación impactó fuertemente, para bien, por suerte. Sí. Nos parecía que era importante volver a las calles porque los reclamos que veníamos haciendo hace muchos años siguen más vigentes que nunca, y a su vez muchas de esas deudas, de esos reclamos particulares que venimos denunciando y exigiendo políticas públicas para que se efectivicen y se concreticen en planes concretos para cambiarle la vida a la población LGTB, esas políticas también fueron gravemente afectadas por la pandemia. La pandemia afectó a toda la sociedad, todos y todas lo vivimos de maneras muy distintas, pero a nadie le pasó por al lado de la cuarentena, pero a las personas, a las lesbianas, gays, bisexuales, trans, les afectó de manera particular, y sobre todo quienes vivían quizás en los barrios o en contextos donde más hostiles o de discriminación, o donde por ejemplo su familia no aceptaba su identidad de género, su sexualidad, entonces tuvieron que convivir el aislamiento preventivo con una familia que les rechazaba. Claro, tuvieron Entonces, que estar encerrados, digamos, encerrados con... exacto, y muchas Claro. veces para la población LGTB los ámbitos de sociabilidad, de encuentro, de salir con amigos, amigas a los parques o salir a la noche también a bailar, esos son los pequeños espacios de libertad y de seguridad que tenemos. Porque al día de hoy, y pasa en muchos bares, por ejemplo a la noche, que si hay una pareja de chicas besándose, las expulsan diciendo que eso es para un lugar familiar. Entonces, quizás cuando se cerraban todos los espacios de encuentro, cuando no podíamos ir a la plaza, juntarnos, incluso en las escuelas, la falta de las escuelas como espacio de encuentro para los adolescentes, eso afectó mucho la socialización, los procesos de aceptación de identidad, de poder sentirse, de visibilizar esas identidades, cosas que nos pasaban. Y una anécdota, a partir de los videos que hicimos de convocatoria a la Marcha del Orgullo, que Ujú. hablaban sobre las distintas identidades, algunas chicas nos han escrito diciendo: yo ahora viendo este video entiendo lo que me está pasando y es que soy una persona trans. A lo que quizás si estaba en la escuela o se podía ver con sus amigos o salir a la noche, podría haberlo visto un año antes y podría haber atravesado ese proceso de una manera más acompañada y colectiva, y se dio cuenta a través de un video en Instagram. Por Sí. suerte, uno de los objetivos que tiene la Marcha de Orgullo es aportar a la visibilización de esos procesos y a que cada vez sean más las personas que se animen a vivir sus identidades, sus sexualidades, sus deseos, sus cuerpos sin miedo, que se sientan libres de hacerlo. Muy bien. Manuel, en este caso, bueno, la marcha se organizó bajo la consigna No tenemos más tiempo. ¿Y esto en relación a qué?
El lema de este año fue no tenemos más tiempo. Sí. Una de las denuncias que, como vos decías, de lo que se viene diciendo es necesitamos el cumplimiento efectivo de los derechos. Necesitamos también leyes. Una de las cosas que planteábamos es basta de travesticidios. La demanda más urgente que tenemos dentro de la población LGTB es que la expectativa de vida de las personas travestis y trans en Argentina es de 40 años, 35 40 años. Es decir, una persona travesti y trans en promedio vive la mitad de lo que vive cualquier otro ciudadano o ciudadana de Argentina. Por eso es uno de los temas más importantes y eso es políticas públicas efectivas que garanticen el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Necesitamos, obviamente se aprobó la ley de cupo laboral travesti trans a nivel nacional, necesitamos su efectivo cumplimiento, así también las provincias que lo han ido aprobando necesitamos que implementen, que no solo se reglamente, sino que se hagan las convocatorias, se hagan rápido, porque estamos hablando de una población chica en términos de cantidad de población que tiene cada una de las provincias, pero que una semana de demora en la aplicación de ese cupo, de darle acceso al trabajo, puede Ujú. significar la vida o la muerte de esa persona. Entonces, una de las exigencias, por eso decimos no tenemos más tiempo. El otro Claro. punto es la nueva ley de VIH, que viene hace muchos años presentándose el proyecto. La ley de VIH actual de Argentina tiene 30 años, es una ley desactualizada y se construyó un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación, que tuvo dictamen de la Comisión de Salud, pero que necesita ir al recinto para ser votada y no perder estado parlamentario, que es una ley de VIH con una perspectiva desde de los derechos humanos, es decir, pensar la salud desde una forma integral, que está construida incluso por las mismas organizaciones que vienen trabajando y militando la cuestión del VIH. Por eso es importante que en lo que queda del periodo de sesiones ordinarias o que se incluya en el periodo extraordinario, pero que se apruebe y tenga media sanción la ley de VIH. Manuel, ¿por qué ronda la expectativa de vida dentro de los 40 años en la comunidad? ¿A qué se debe esto? Que se tome, digamos, estos parámetros en cuanto a expectativa de vida. Son dos grandes motivos, dos grandes, en realidad como lo podemos plantear. Por un lado, una responsabilidad estatal de garantizar la inclusión de esas personas dentro Del de los sistema. sistemas, claro, de todos los sistemas, porque una persona trans a los 4 años eh, o a los 3 años. Recientemente este jueves se aprobó se estrenó la película Yo Nena, Yo Princesa, de un caso muy conocido de una niña trans que desde muy temprana edad aceptó su identidad de género y por suerte tuvo una familia que la acompañó y un Ujú. contexto que le permitió vivir su identidad. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de las familias cuando una niña dice que siente una identidad distinta al género al que fue asignado, Sí. suelen negarlo, suelen decir que es una fase, le dicen no te vistas con eso, no hagas lo otro, vos te tenés que comportar de determinada manera, y las escuelas muchas veces reproducen eso, incluso con la separación muchas veces entre varones y mujeres, cuando un niño, una niña dice que no quiere estar en ninguna de las dos porque no se siente ni varón ni mujer, ahí tiene que haber una escuela, tiene que haber un equipo docente, un equipo interdisciplinario dentro de esa escuela que pueda acompañar ese proceso, porque está demostrado que desde muy temprana edad las chiques pueden y van viviendo sus identidades y van construyendo sus identidades. Entonces es importante que desde el primer momento el Estado esté presente. Por eso hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, que es fundamental como perspectiva Sí. de derecho. Y así como mientras no se aplique y no haya un acompañamiento, esas personas se ven, no tienen permitido la educación porque tienen que abandonar, porque las tratan con su identidad que no corresponde con su verdadera identidad. Entonces abandonan la escuela. Sabemos que quien no tiene la escuela terminada es muy difícil que consiga trabajo. También en Cierto. los hospitales muchas veces no se respeta la ley de identidad de género que establece en su artículo 12 el trato digno. Es decir, independientemente de si la persona hizo el cambio registral del DNI, si esa persona se percibe con una identidad, los sistemas, los efectores públicos de salud y cualquier dependencia estatal tiene que garantizar el trato digno. Es decir, tratar a esa persona, por ejemplo, por el apellido, en vez de llamarlo por el nombre. Esas Bien. cosas son las que hacen que una consulta, algo tan básico como una consulta, de ir al médico a hacer una consulta por cualquier tema,
sea quizás el motivo por el que esa persona trans no vuelve nunca más al sistema de salud. Entonces, cuando tenemos falta de educación, falta de trabajo, falta de salud, ni hablar los abusos a veces que hay de parte de inmobiliarias o usureros al momento del alquiler, porque son personas que no tienen garantías, por ejemplo, en blanco, porque su sueldo muchas veces es producto de o de actividades informales o del trabajo sexual, que tampoco está reglamentado en Argentina. Sí, sí, Entonces, sí. es derivar a una parte de la población a la marginalidad absoluta. Y eso lo que lleva siempre es que sufran violencia. No solo las ausencias del Estado, esas faltas de políticas reales, sino también de una sociedad que muchas veces reproduce esas violencias y crecen los discursos de odio a veces que los alertamos, porque los crímenes, los travesticidios son crímenes de mucha hazaña, de mucho odio, y eso también es algo que la sociedad tiene que hacerse cargo de dejar de pensar a una persona travesti trans como una persona enferma, muchas veces como algo que tiene que ser extirpado. Sí. Así que esos son algunos de los motivos Sí, por digamos que los todo que la gente... esto son factores que redundan en esto, ¿no? En el hecho de que, bueno, por allí sea muy temprana la edad o la expectativa de vida que puedan llegar a tener, ¿no? Todos estos factores son los que contribuyen, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es la verdad, por eso se habla desde el colectivo LGTB, hablamos de travesticidio social. Es decir, cada vez que muere una persona travesti trans a los 35 o 40 años, no murió de casualidad o no murió por un crimen aislado. Murió porque son una serie que están interrelacionados, una serie de factores que están interrelacionados y que es urgente que se aborden integralmente. Por eso exigimos y dentro del documento que construimos de manera unificada hablamos de la cuestión de garantizar los derechos elementales para todo el colectivo y que hay una responsabilidad del Estado y de los distintos niveles del Estado, porque hay cuestiones nacionales, cuestiones provinciales y cuestiones municipales, pero que todas esas dependencias pueden aportar lo suyo con voluntad, voluntad política, con presupuesto y con eficiencia a transformar la vida para que deje de morir gente a los 40 años. Perfecto. Manuel, para ir cerrando, 25.000 personas participaron de esto. Realmente increíble la cantidad, el número, ¿no? Se dio cita. Actualizo el número porque nosotros afirmamos fueron más de 30.000. Bien, perfecto. Siempre nos preguntaban, sobre todo los diarios, para las ediciones impresas, tuvimos que tirar un número cuando la marcha todavía se está desarrollando. Ahí estamos viendo una imagen, algo excepcional. La última marcha habían sido 20.000 personas, casi 20.000 personas, y hubo esto, mucha necesidad de salir a la calle, mucha necesidad de encontrarse, de volver a verse. Es un espacio, la Marcha del Orgullo es un espacio de libertad, de felicidad, donde todos, todas, todes pueden ser quienes quieren ser y donde nos sentimos libres de ser quienes somos. Quizás cosas tan elementales como ir de la mano con nuestra pareja, que los 364 días del año no lo hacemos porque a veces tenemos miedo a recibir un botellazo, a recibir un piedrazo, a que Claro. nos digan algo, a que te miren feo. Algo tan elemental como eso, como demostrar el amor que tenemos entre nosotros, ese día lo podemos hacer y lo bueno es que cada vez es más gente, es realmente una fiesta, porque también el orgullo para nosotros es la celebración de estar en las calles, de estar encontrándonos, de estar marchando también por quienes ya no lo pueden hacer. Entonces, por eso es una fiesta, pero es una fiesta que está cargada de muchos reclamos. Y la verdad Sí. que este año desbordó, ahí se ve en la foto, la avenida Pellegrini, que es una avenida central de la ciudad de Rosario, por primera vez se tuvo que cortar de ambas manos porque fue impresionante la cantidad de gente Sí, realmente y elocuente la foto. Sí, sí, sí. como parte de la comisión organizadora fueron muchos meses de mucho trabajo pensando en escenarios muy distintos, porque hace 4 meses cuando arrancamos a pensar todo esto, no sabíamos si íbamos a poder volver a la presencialidad, así que destaco el compromiso de todas las organizaciones de la comisión organizadora, que realmente lo hacemos a pulmón, es un trabajo que hacemos hace muchos años y que el acompañamiento de los rosarinos y las rosarinas es impresionante. Muy bien. Manuel, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y seguramente les deseamos el mejor de los éxitos también para estas marchas que por suerte, y con esto cierro,
dejó de ser la marcha solamente la de Ciudad de Buenos Aires y cada vez más ciudades de todas las provincias del país tienen sus marchas y dentro de las provincias muchas ciudades empiezan a dar su marcha de orgullo y eso es fundamental, dar estos espacios para que sigamos contagiando porque estas marchas lo que generan es libertad, e igualdad y diversidad y es lo que queremos construir en cada rincón de nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por acompañarnos. Entonces, Así escuchábamos entonces la palabra de Manuel López, quien estuvo en la organización y en la coordinación de esta Marcha del Orgullo realizada en Rosario, la 15ª marcha que obviamente congregó a más de 30.000 personas. Le vamos a proponer un tema musical, una pausa. Usted dígame, señor director, por favor.